Terapia electroconvulsiva, electroshock. El objetivo de este proyecto es conocer y analizar la relación que existe entre la física y las ciencias de la salud, específicamente en la terapia de electroshock. El electroshock es llamado generalmente TEC, terapia electroconvulsionante. Es un procedimiento que se lleva a cabo con anestesia general y que consiste en pasar pequeñas corrientes eléctricas a través del cerebro para desencadenar una convulsión de manera intencional. Los médicos romanos Scribonius Largus y Galeno recomendaban la aplicación de un pez eléctrico, pez torpedo, en la cabeza. Plinio del Viejo recomendaba este tratamiento para tratar los dolores del parto. Pero fue Ugo Cerletti, un psiquiatra italiano, en 1938, quien experimentó por primera vez la terapia electroconvulsionante, aplicando una descarga eléctrica directamente a la cabeza del paciente. Así, Manfred Sakel, en 1933, desarrolló los shocks de insulina. Al inyectar un exceso de insulina, se provocaba una bajada de azúcar, hipoglicemia, que inducía convulsiones y coma. El riesgo de muerte que esta terapia provocaba hacía desaconsejable el método, pero la realidad era que los pacientes mejoraban. En 1938, Lucio Vini fabricó el primer aparato de electroshocks y se dio el primer tratamiento el 18 de abril en Roma. ¿Qué sucede al administrar un electroshock? La cantidad de corriente debe ser suficiente para provocar la convulsión, la cual varía ampliamente de un enfermo a otro. La diferencia de potencial de 70 a 130 voltios durante 0.1 a 0.5 segundos provocará una convulsión de técnica corriente. Antonio Sogliani fue el primero que mantuvo el voltaje constante a 110 voltios y aumentaba solo el tiempo del paso de la corriente si era necesario. Como sabemos, la corriente eléctrica existe en una región cuando una carga eléctrica neta se transporta desde un punto a otro en dicha región. En este caso, la corriente eléctrica se transporta a través de los electrodos del circuito con respecto al tiempo. Entonces, la corriente a través de los electrodos está dada por la siguiente fórmula. Intensidad es igual a la carga respecto al tiempo. La convulsión desencadenada eléctricamente está caracterizada por una fase tónica que aproximadamente después de 10 segundos se transforma en una fase clónica. Se realiza colocando almohadillas con electrodos en la cabeza, en los cuales la corriente eléctrica se enfoca solo en un lado del cerebro o bilateral y va a su cerebro durante 1 o 2 segundos, provocando la convulsión. Tiene una influencia global en el cerebro, provocando que se modifiquen las conexiones sinápticas de los neurotransmisores. De esta manera, se produce una reestructuración de la actividad eléctrica del cerebro, que hace que se vuelvan a conectar de nuevo los circuitos, o en otras palabras, produce una pérdida de memoria. En promedio se reciben de 6 a 12 sesiones en un periodo de 3 a 4 semanas, aunque algunos también utilizan escalas o algoritmos basados en la edad y sexo para administrar la dosis apropiada. Esta terapia sirve para mejorar fases de la esquizofrenia, epilepsia, depresión,
psicosis, desorden bipolar severo. La terapia electroconvulsiva es un tratamiento de controversia, ya que una de sus desventajas es la pérdida de memoria permanente y la confusión que ésta produce. Aún existe un conjunto de pacientes que no responden a la TEC o para los cuales no se pueden obtener convulsiones clínicamente adecuadas. La terapia electroconvulsiva moderna se administra con anestesia breve, relajantes musculares y oxígeno suplementario. Además, es pertinente una valoración preanestésica realizada por un médico internista. Los parámetros de la terapia electroconvulsiva son los siguientes. Corriente, por lo regular, entre 500 y 800 mA. Frecuencia, de 20 a 120 Hz. Amplitud del pulso, de 0.25 a 2 milisegundos. Y duración, de 0.5 a 8 o más segundos. La carga de electricidad entregada se mide en milicoulombs. Por regla general, se encuentra en valores menores a 600 milicoulombs y la energía se mide en joules. Los electrodos pueden colocarse en forma bilateral o unilateral. La intensidad de la terapia electroconvulsiva unilateral es hasta 6 veces superior al umbral convulsivo. Por el contrario, la terapia electroconvulsiva de colocación bilateral implica de 1.5 a 2.5 veces el umbral. ¿Sabías que no existen estudios sobre su real efectividad? El tratamiento con electroshock cuenta con la aprobación de la FDA, pero no existen estudios médicos que indiquen si es realmente efectivo, y los psiquiatras incluso afirman no saber cómo realmente funciona. El cerebro de los pacientes tratados con TEC queda dañado de forma permanente y aún así se utiliza incluso en menores de edad. 2. Sus efectos secundarios son terribles. Fracturas, paros cardiorrespiratorios, pérdida de memoria a corto, mediano y largo plazo por la aplicación de electricidad al cerebro. Los efectos secundarios inmediatos y posteriores de la terapia electroconvulsiva son muchos. 3. Se utilizaba para curar la homosexualidad. La homosexualidad era considerada una enfermedad psiquiátrica que requería ser tratada con la terapia. Se aplicaba en la cabeza y también en los genitales de quienes supuestamente se desviaban del comportamiento sexual, convirtiéndose en heterosexuales si es que lograban sobrevivir. 4. Los nazis la utilizaban para exterminar a gente con discapacidades mentales. Los nazis eran conocidos por experimentar en personas y quienes padecían discapacidades mentales fueron sujetos de pruebas para los científicos en los campos de concentración. Tras someter a los prisioneros a TEC, se les exterminaba a las pocas horas si es que no morían en el proceso.